Determine la fuerza normal interna, la fuerza cortante y el momento flexionante en el punto C de la viga. Aquí vemos el punto C está justo a la mitad de la viga. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis externo. ¿En qué consiste el análisis externo? En calcular las reacciones en los apoyos, tomando en cuenta las fuerzas externas que actúan sobre la viga. En este caso vemos una carga distribuida que la mitad es rectangular y la otra mitad es triangular. Entonces hay que fijarnos en los apoyos. Tenemos en el punto A tenemos un apoyo rodillo que tiene solamente una reacción vertical, que le vamos a llamar A sub Y. Y en el lado derecho tenemos el punto B, donde hay un apoyo que es un apoyo articulado y que sabemos que tiene dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical, que le hemos llamado BX, BY. Entonces lo que vamos a hacer es la carga distribuida, la vamos a reemplazar por su resultante. ¿Cuál es la resultante de una carga distribuida? Es el área que ocupa. Por ejemplo, aquí tenemos una carga distribuida rectangular. Ese rectángulo de la carga distribuida, su altura es 10 kilonewton sobre metro y su base son los 3 metros. Está distribuida a lo largo de 3 metros. Entonces la resultante de esa carga distribuida rectangular es 30 kilonewton. ¿De dónde se obtiene? De multiplicar 10 kilonewton sobre metro por 3 metros. Y esa carga distribuida se ubica en el centro de gravedad de la figura, es decir, en el centro de gravedad del rectángulo. Por lo tanto, si son 3 metros, el centro de gravedad está justo a 1.5 metros, es decir, justo en la mitad. Y en la mitad derecha de la viga tenemos una carga distribuida triangular que vamos a reemplazar por su resultante. ¿Cuál es la resultante? Es el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2. La base serían estos 3 metros y la altura son estos 10 kilonewton sobre metro. Entonces sería 3 por 10, 30, entre 2, 15 kilonewton. Y se ubica en el centro de gravedad, es decir, a un tercio de la parte ancha del triángulo y a 2/3 de la punta del ápice del triángulo. Sería a un metro de la parte ancha y a 2 metros de la punta del triángulo, porque en total son 3 metros de base. Y una vez que hemos reemplazado las cargas distribuidas por sus resultantes, entonces ya nos podemos olvidar por un momento de las cargas distribuidas en el cálculo de las reacciones en los apoyos. Entonces decimos, para calcular las reacciones en los apoyos, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y entonces en el eje X vemos que solamente hay una fuerza horizontal, que es BX, que está aquí. Y por lo tanto Bx tiene que ser 0 porque no hay ninguna otra fuerza horizontal. Luego vamos a elegir el sentido antihorario como positivo y decimos sumatoria de momentos en B es igual a 0. Siempre se toma con respecto a uno de los apoyos. ¿Por qué? Porque si yo tomo sumatoria de momentos con respecto al punto B, entonces no se toman en cuenta ni Bx ni By en el cálculo. Y de esa manera me permite calcular AY, es decir, la reacción en el otro apoyo. Bien, entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto B. Si vemos el vector AY, la fuerza AY está haciendo un momento con respecto al punto B, pero es un momento que va en sentido horario, es decir, es negativo. Por lo tanto, sería menos AY por 6 metros. Por 6 metros sería menos 6 AY. Menos 6 AY. Y luego tenemos la fuerza de 30 kilonewton. La fuerza de 30 kilonewton, si me imaginara que solamente está esta fuerza y la viga va a girar en torno al punto B,
la fuerza de 30 kN estaría siendo un momento antihorario, es decir, positivo. Por lo tanto, sería más 30 por la distancia, que sería 1.5 más 3 metros, 4.5 metros, más, y luego viene la fuerza de 15, ya le he puesto más porque también la fuerza de 15 con respecto al punto B está tendiendo a girar la viga en sentido antihorario, por eso le pongo más 15, que es la fuerza por 2 metros, 2 metros que es la distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza al punto B, más 15 por 2, y todo esto es igual a 0. Luego este 6 a Y puede pasar acá al segundo miembro, ya pasa de negativo a positivo y me quedaría 6 a Y sería igual a toda esta operación. Entonces sería 6AY va a ser igual a toda esta operación que da como resultado 165. Por lo tanto, tendríamos que AY, la reacción en el apoyo A sería 165 entre 6, que da como resultado 27.5. ¿En qué unidades? En las unidades en que está la fuerza, está en kilonewton. Y luego tomamos el positivo hacia arriba y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, las fuerzas que van hacia arriba, que son A sub Y más B sub Y, se van a equilibrar, es igual a las fuerzas que van hacia abajo, que sería 30 más 15. 30 más 15. Entonces, A sub Y ya lo he hallado. Reemplazo que A sub Y vale 27.5 más B sub Y es igual a 30 más 15, 45, de donde obtengo que B sub Y es igual a 45 menos 27.5, que sería 17.5 kilonewton. Ese es el análisis externo. Se toma toda la viga, se tienen en cuenta las fuerzas externas y se calcula las reacciones en los apoyos. Luego procederemos a hacer el análisis interno. ¿En qué consiste el análisis interno? En que yo hago un corte imaginario de tal manera que la viga se va a separar en dos partes, ¿no? Lo estoy haciendo el corte imaginario justo donde me piden las fuerzas internas, porque ahí en el corte imaginario es donde van a aparecer las fuerzas internas y las voy a poder calcular. Entonces, habiendo hecho el corte imaginario en el punto C, que es el punto central de la viga, voy a imaginar cómo en el punto C se separan las dos partes de la viga imaginariamente, el tramo derecho, la parte derecha y la parte izquierda. Ahí lo tenemos, están las dos partes separadas. Entonces, ¿qué pasa? En la zona donde se ha hecho el corte imaginario van a aparecer las fuerzas internas. Por una parte tenemos la fuerza normal, es decir, normal a la sección transversal de la viga. También podríamos decir que es una fuerza axial, porque está dirigida en el eje longitudinal de la viga. O decimos también que es una fuerza normal porque, repetimos, porque es normal a la sección transversal de la viga. De ahí también viene el término esfuerzo normal. En este caso, como no hay fuerzas horizontales, aquí ya no hemos dibujado Bx porque ya hemos calculado que es 0. Entonces, como no hay fuerzas horizontales, se va a tener que NC, la fuerza normal en el punto C, es igual a 0. Pero en este problema vemos también que hay solicitaciones, hay cargas que son perpendiculares al eje longitudinal de la viga. Entonces, cuando tenemos cargas externas que son perpendiculares al eje longitudinal de la viga, van a aparecer otras solicitaciones como son la fuerza cortante y el momento flector. Entonces tenemos también la fuerza cortante V sub C. La fuerza cortante es tangencial a la sección transversal de la viga. Y también tenemos el momento flector MC. El momento flector MC.
Recordemos que estas fuerzas en amarillo son fuerzas internas, solamente aparecen cuando hago el corte imaginario a la viga. Si imaginariamente vuelvo a unir ambas partes de la viga, entonces las fuerzas internas se van a eliminar. NC se va a eliminar con NC porque uno va a la derecha y otro va hacia la izquierda. VC se va a eliminar con VC. Si yo vuelvo a unir las dos partes de la viga, se eliminan también la fuerza interna VC con VC porque una está hacia abajo y otra está hacia arriba. Y también los momentos se eliminan. De tal manera que si yo vuelvo a unir ambas partes de la viga, se eliminan las fuerzas internas y solamente quedan las fuerzas externas, conforme a la gráfica original que se nos ha dado de la viga. Por convención, del lado izquierdo de la viga, la fuerza cortante se dibuja hacia abajo y del lado derecho de la viga, la fuerza cortante se dibuja hacia arriba. Y también por convención, es decir, algo es como un acuerdo, por convención también se elige el momento flector antihorario del lado izquierdo y horario del lado derecho de la viga, y las fuerzas normales saliendo del elemento estructural. Entonces, para calcular las fuerzas internas se puede elegir cualquiera de los dos tramos de la viga, bien sea el tramo izquierdo o bien sea el tramo derecho, y vamos a llegar a los mismos resultados. Escogemos primero el tramo izquierdo y procedemos a hacer las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, como no hay fuerzas horizontales, solamente NC, llegamos a la conclusión de que por equilibrio NC tiene que ser 0. Luego escogemos hacia arriba positivo y tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hay que recordar que la reacción A sub Y es 27.5 kilonewton. Entonces sería 27.5 hacia arriba, 27.5 hacia arriba. El 30 es la resultante de la carga distribuida rectangular, es hacia abajo, negativo, entonces coloco menos 30, y la fuerza cortante VC hacia abajo con signo negativo, menos VC es igual a 0. Entonces VC pasa del otro lado y va a pasar con signo positivo y me quedaría que es igual a 27.5 menos 30. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a menos 2.5 kilonewton. Esa es la fuerza cortante en el punto C. Y luego hago sumatoria de momentos igual a 0. Sumatoria de momentos ¿en qué punto? En el punto C donde he hecho el corte. Y de esa manera me evito de tomar en cuenta las fuerzas en el punto C, como son NC y VC. Entonces, sumatoria de momentos en el punto de corte, el punto C, el punto donde se ha hecho el corte imaginario, es igual a 0, tomando el sentido antihorario como positivo. Entonces tenemos A sub Y 27.5 kilonewton que con respecto al punto C hace un momento negativo, que sería menos 27.5 por 3, menos 27.5 por 3. Y luego esta fuerza de 30 hace un momento antihorario con respecto al punto C. Sería más 30 por 1.5. Sería más 30 por 1.5. Y luego la fuerza MC es antihoraria, más MC es igual a 0. Más MC es igual a 0. Entonces, todo esto da menos 37.5, menos 37.5 más MC es igual a 0. De donde se obtiene que MC es igual a 37.5 kilonewton metro. Kilonewton metro. Eso es lo que el problema me está solicitando: la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante en el punto C. Ahora vamos a calcular lo mismo, pero usando el lado derecho de la viga, y tenemos que llegar a la misma respuesta. Entonces, en este caso tendríamos nuevamente
sumatoria de fuerzas en X igual 0. Aplicar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, solamente la única fuerza horizontal que hay es NC. Por lo tanto, NC es igual a 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? Tenemos VC. VC hacia arriba, entonces positivo. ¿Por qué hacia arriba? Porque por convención, decir por acuerdo, es lo mismo decir por convención, por acuerdo, siempre calculamos del lado derecho de la viga, tomando en cuenta que la fuerza cortante va hacia arriba. Y del lado izquierdo, la fuerza cortante hacia abajo. Entonces, del lado derecho en el que estamos, la fuerza cortante hacia arriba, positiva, VC. Luego esta fuerza de 15 kilonewton hacia abajo, entonces colocamos aquí menos 15. Y luego BY hacia arriba, más BY. Pero ¿cuál era el módulo de BY? El módulo de BY era 17.5 kilonewton. Entonces aquí colocamos más 17.5 es igual a 0. Entonces tendríamos VC más 17.5 menos 15 sería más 2.5 es igual a 0. Entonces VC es igual a menos 2.5. ¿En qué unidades? En kilonewton, la fuerza cortante. Y luego hacemos sumatoria de momentos en el punto de corte, el punto C es igual a 0. Tenemos MC, pero de este lado tenemos que es horario, por lo tanto sería menos MC, menos MC. Luego, la fuerza de 15 con respecto al punto C hace también un momento horario. Entonces sería menos 15 por 1. Sería menos 15 por 1. Y la fuerza de 17.5 hace un momento antihorario, que sería más 17.5 más 17.5 por 3 metros. Por 3 metros. Y todo eso es igual a 0. ¿De dónde se obtiene que menos MC más 37.5 es igual a 0? Y entonces MC va a ser igual a 37.5 kilonewton metro. Entonces, eligiendo cualquiera de las dos partes, bien sea la parte derecha de la viga o la parte izquierda, a la derecha y a la izquierda del corte imaginario, se pueden calcular las fuerzas internas y se obtiene el mismo resultado.